Hubo un tiempo en que pensar era algo exclusivamente humano, algo íntimo, único, imperfecto, pero algo nuestro. Un tiempo en el que la razón, la creatividad, incluso los errores nos definían. Hasta que un día, de pronto, las máquinas también empezaron a hacerlo. Muchos pensaron, perfecto, llegó el futuro, lo que siempre soñamos. Carros que se manejen solo, robots que hagan las cosas por nosotros, o sí, ¿por qué no? Trabajar menos. Parece algo genial, ¿verdad? Pero ahora, imagina despertar una mañana y que tu trabajo ya no te necesite. No porque hiciste algo mal, no porque la empresa quebró, sino porque una máquina lo hace mejor que tú, más rápido y más barato. Y lo más inquietante, sin quejarse, no es ciencia ficción. Está sucediendo ahora. Bienvenidos al mundo de la inteligencia artificial. En 2022, una herramienta llamada ChatGPT alcanzó 1 millón de usuarios en 5 días. Ni empresas tecnológicas como Facebook, Instagram y Netflix crecieron así. La inteligencia artificial dejó de ser invisible para entrar a nuestras casas, a nuestras oficinas y a nuestras vidas. Muchos aún piensan que la inteligencia artificial es una herramienta más, como lo fue la computadora o el celular en algún momento. Pero se equivocan, estamos ante el cambio más radical en la historia de nuestra especie. Si no fuera por la inteligencia artificial, el mundo que verás en 5 años sería radicalmente distinto al que te están contando. Pero esto no comenzó hace par de años con ChatGPT. Probablemente comenzó en 1950, cuando aún los computadores ocupaban habitaciones enteras y eran menos inteligentes que una calculadora de bolsillo. Y Alan Turing, en su famoso test, no preguntó si las máquinas eran conscientes ni si podían amar o sufrir. Solo se preguntó si podrían imitar el pensamiento humano al punto de engañarnos. Luego, en 1956, en la conferencia de Dartmouth, científicos como John McCarthy acuñaron el término inteligencia artificial. La idea era simple y ambiciosa: crear máquinas que pudieran pensar. Para la época sonaba arrogante y futurista, pero hoy es inevitable. ¿Cuándo cruzamos la línea? ¿Cuándo dejamos de usar la inteligencia artificial para empezar a depender de ella? En 2012, un algoritmo llamado AlexNet sorprendió al mundo al reconocer imágenes con una precisión inédita. Era solo una red neuronal profunda, entrenada con miles de fotos, nada humano, y sin embargo, aprendía. Google, Meta, Amazon, todos vieron el potencial. No era solo una herramienta, era una puerta, y todos querían entrar primero. Décadas después, sin darnos cuenta, estábamos diciéndole gracias a Siri y pidiéndole a un chatbot consejos para nuestras relaciones amorosas. Las máquinas no solo aprendieron a responder, aprendieron a entendernos. Y así llegamos aquí, la era de los datos. Todo lo que hacemos, decimos, compramos, buscamos, se convirtió en alimento para estas máquinas pensantes. El precio de usar servicios gratuitos fue entregarles nuestra alma digital. Y lo más interesante es que esas máquinas no se detienen, no duermen, no olvidan, no se distraen y nunca deja de aprender. Dime, ¿quién puede competir con eso? La IA creció al punto que se volvió capaz de traducir idiomas, escribir artículos, componer música, diseña edificios, programa, redacta contratos y miles de funciones más. Lo que antes tomaba años de práctica y estudios, ahora toma un prompt y unos pocos minutos hacerlo realidad. Hoy ya estamos viendo películas creadas sin cámaras, diagnósticos médicos más precisos que los de un doctor con 30 años de experiencia, abogados y psicólogos reemplazados por algoritmos. Obviamente esto último no está bien ni es lo más recomendable, pero la realidad es que está sucediendo. O dime si tú no has hecho alguna consulta de interés médico o hablado con ChatGPT como si fuera tu psicólogo, pero aquí es donde la historia se tuerce, porque mientras unos celebran los avances, cirugías remotas, diagnósticos precisos, educación personalizada, otros levantan la voz. ¿Qué pasará con nuestros trabajos? ¿Quién controla lo que aprenden estas máquinas? Si no fuera por la inmensa cantidad de datos que regalamos a Internet durante la última década, estas máquinas no tendrían de dónde aprender. Nosotros mismos alimentamos al monstruo que ahora amenaza con desplazarnos. Incluso ya se habla del efecto dominó y de las posibles profesiones en peligro. Ya estamos viendo grandes empresas despidiendo personal y siendo reemplazado por máquinas para reducir sus costos. Los casos emblemáticos de despidos y reemplazo más recientes son de empresas como Block, una empresa de aplicación de pago, redujo su plantilla un 40%. En febrero de 2026, Jack Dorsey anunció que reduciría su personal de 10,000 a 6,000 empleados, citando que las herramientas de IA aceleran la productividad y requieren menos humanos. IBM redujo alrededor de 800,000 empleos.
han mantenido una congelación de contrataciones en roles de back office, recursos humanos y administración, estimando que el 30% de estas tareas serán absorbidas por IA en un plan a 5 años. Amazon ha reducido entre 14,000 y 18,000 puestos en sus últimas rondas de despidos, finales de 2025 y febrero de 2026, han mencionado la necesidad de menos capas y una mayor automatización para operar con mayor velocidad. Y también la conocida empresa Duolingo. En 2025, eliminaron una parte significativa de sus traductores externos, contractors, para que la IA genere el contenido base, dejando a los humanos solo para tareas de revisión. Los sectores más afectados han sido atención al cliente. Los chatbots avanzados están sustituyendo niveles básicos de soporte, tecnología y programación. Empresas como Pinterest y Meta han recortado personal en áreas específicas para reorientar sus presupuestos hacia ingenieros especializados en IA. Servicios financieros, firmas como Citigroup y la aseguradora alemana Ergo han anunciado planes para automatizar tareas administrativas y de procesamiento de datos. Es importante notar una tendencia que expertos y el propio Sam Altman, CEO de OpenAI, han señalado, que algunas empresas están utilizando la IA como una excusa conveniente para realizar despidos que ya tenían planeados por razones económicas o de bajo rendimiento, buscando que los inversores vean el recorte como una modernización y no como una crisis. Sin embargo, la realidad actual es simple: quien no evolucione se queda fuera. Y no es la primera vez en la historia que esto sucede. Por ejemplo, cuando llegó la revolución industrial, miles de trabajadores textiles quedaron desplazados. La diferencia entre antes y ahora es la velocidad. Antes el cambio tardaba generaciones, ahora tarda meses. Y surge la pregunta, ¿estamos realmente preparados? Porque mientras todo esto sucede casi a la velocidad de la luz, los sistemas educativos siguen formando personas para trabajos repetitivos, que son exactamente los trabajos que la IA puede automatizar. Estamos enseñando para un mundo que ya no existe. Eso sí es preocupante. Sin embargo, nuestra esperanza tiene que estar puesta en que la tecnología puede procesar datos, pero no puede sentir la pasión de un descubrimiento, ni la intuición de una corazonada. El futuro no pertenece a los que compiten con la inteligencia artificial, sino a los que la usan para amplificarla sin perder la capacidad de cuestionar. Queda de tu parte mantenerte competitivo. ¿Cómo? El cambio de paradigma, de hacedor a curador. La IA es excelente generando contenido, código y datos, pero carece de criterio. El futuro pertenece a quienes sepan validar, editar y dar sentido a lo que la IA produce. Pensamiento crítico, la capacidad de detectar sesgos, alucinaciones, errores y falta de ética será un rol de alto valor, como también la creatividad estratégica, inteligencia emocional y capacidad de adaptación. También a través de estrategias de supervivencia profesional como Human in the Loop, humano en el proceso. Posiciónate en roles donde la supervisión humana es legal o éticamente obligatoria. La habilidad más importante en 2026 es la velocidad para desaprender lo que ya no sirve y aprender la nueva herramienta del mes. Pregúntate, ¿qué parte de mi trabajo requiere una intuición que no se puede explicar con reglas? Si tu trabajo es seguir un manual, algoritmo humano, la IA te sustituirá. Si tu trabajo es romper las reglas para crear algo nuevo, la IA será tu asistente, no tu reemplazo. El futuro del trabajo no será humano versus máquina, será humano más máquina. Los profesionales más valiosos no serán los que compitan con la IA, serán los que la integren. Entonces, ¿será el fin de tu profesión o tu trabajo? Tal vez sí, dependiendo cuál sea. Pero también puede ser el inicio de una versión más avanzada de ti. Cada revolución tecnológica elimina trabajos y crea otros que antes eran impensables. Por ejemplo, hace 20 años no existía el creador de contenido digital o tiendas online, y hoy es toda una industria que genera millones de dólares y trabajos independientes. La historia no premia a los que se resisten al cambio, premia a los que lo entienden antes que los demás. Y si no fuera por la inteligencia artificial, seguiríamos creyendo que somos irreemplazables. Y eso sí que realmente siempre ha sido una ilusión. Al final no se trata de si la inteligencia artificial va a cambiar tu profesión, te va a desplazar o va a dominar el mundo. La pregunta es, ¿vas a cambiar tú y evolucionar antes de que ella te pase por encima?
Dime en los comentarios qué te pareció el video. Si te gustó, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún video. Y por supuesto, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Bye, nos vemos en el próximo video.